Bienvenidos, futuros TKs, a la segunda parte del tema 3 de TBE. Como sabéis, lo he tenido que dividir en dos partes porque es muy extenso y en esta parte se van a redactar todas las técnicas. Como sabéis, es una parte bastante práctica, por lo que como mejor se aprende es practicándolo, pero como también nos lo tenemos que saber teóricamente, porque caerán preguntas en el examen, pues lo vamos a redactar, lo vamos a leer y así os lo podéis poner de fondo mientras estáis haciendo otras cosas, que de eso se trata el canal. Bien, la primera técnica es colocar una entremetida, equipos de transferencia flexibles o el arnés de la grúa. Descripción. Para realizar ciertas movilizaciones puede ser útil el empleo de los accesorios de movilización descritos anteriormente. Estos se pueden colocar entre dos TKs de las siguientes maneras. Protocolo. Técnica de lado a lado. 1. Con el paciente en decúbito supino, se lo sujeta por el hombro y la cadera y se le gira ligeramente en lateral hacia nosotros. 2. Introducir el dispositivo debajo del paciente hasta la mitad de la cama, como aparece en la figura 1, aquí en la derecha. 3. Con la misma técnica anterior, se gira el paciente hacia el otro lado y se estira o termina de pasar el dispositivo dejándolo colocado debajo del paciente sin arrugas, listo para su uso. Siguiente técnica, de arriba a abajo. 1. Situarse frente al paciente y sujetándolo por ambos hombros e incorporarlo ligeramente. 2. Pasar el dispositivo detrás de la espalda hasta la cintura del paciente. Tumbar al paciente y flexionando sus piernas, levantar la cadera ligeramente entre los dos TKs. 4. Terminar de pasar el dispositivo debajo del paciente. La siguiente técnica es con el paciente sentado en el sillón. 1. Situarse frente al paciente y sujetándolo por ambos hombros e incorporarlo ligeramente. 2. Pasar el dispositivo por detrás de la espalda hasta la cintura del paciente. 3. Levantar una pierna ligeramente y pasar el dispositivo debajo de esta. 4. Levantar la otra pierna y terminar de colocarlo. Para retirar los dispositivos se realizan las mismas técnicas descritas a la inversa. Antes de empezar las técnicas hay que informar al paciente y pedir su colaboración si es posible. La siguiente técnica es movilizar a un paciente hacia el cabecero de la cama. Es frecuente que los pacientes encamados se deslicen hacia los pies de la cama, sobre todo si están en posición de Fowler. Para volver a colocar al paciente en una posición adecuada hay que seguir los siguientes pasos. Protocolo. Para un paciente que colabora, 1. Colocar la cama en horizontal si no hay contraindicaciones. 2. Retirar la almohada y colocarla en posición vertical en el cabecero para evitar que el paciente se golpee en la cabeza si se realiza el movimiento con mucho ímpetu. 3. Indicar al paciente que flexione las rodillas apoyando los pies en la cama. 4. Con la espalda recta, se pasa un brazo por debajo de los hombros, sujetando la cabeza del paciente y el otro por debajo del hombro del paciente más próximo a nosotros. Pediremos al paciente que se sujete nuestro hombro con ese mismo brazo, pasándolo bajo nuestra axila. Con las piernas separadas y flexionadas realizaremos el movimiento cambiando el peso de la pierna de atrás, que tendrá el pie en dirección a la cama, la pierna de delante, que tendrá el pie en dirección al movimiento, como aparece en la figura 32. 5. Pactar con el paciente una señal para realizar el movimiento, como por ejemplo contar hasta 3. Tras la señal, el paciente levantará la cadera apoyando con fuerza los pies y empujándose hacia arriba, mientras nosotros le ayudamos en el movimiento hacia el cabecero. 6. Colocar la almohada bajo la cabeza del paciente y ordenar la ropa de cama. Vamos a ver ahora con un paciente que no colabora. Si el paciente no colabora, la técnica puede hacerse de varias formas en función de los dispositivos de movilización de que dispongamos y siempre con 2 TKE. Si no tenemos ningún dispositivo, 1. Seguir los 3 primeros pasos de la técnica anterior. 2. Un TKE se situará a cada lado de la cama. 3. Si el paciente no puede por sí mismo, flexionarle las rodillas apoyando los pies en la cama para no tener que arrastrar las piernas en la movilización y reducir el rozamiento y el esfuerzo. 4. Cada TKE pasará un brazo debajo de los hombros del paciente en la misma posición de movimiento en la técnica anterior, con sus brazos cruzados debajo de los hombros. Si el paciente puede, se sujetará a ambos hombros de los TKE. 5. Pactar una señal para coordinar el movimiento entre los dos TKEs y desplazar el paciente hacia el cabecero.
hasta la posición adecuada con un movimiento igual al de la técnica anterior. Y 6, pues colocarle la almohada debajo de la cabeza y ordenar la ropa de cama. La técnica con entremetida o equipo flexible de transferencia. 1. Seguir los 3 primeros pasos de la técnica del paciente que colabora. 2. Pasar bajo la espalda del paciente una entremetida que abarque desde la cabeza hasta los muslos o el equipo flexible de transferencia, de forma que el movimiento se realice de abajo hacia arriba, según la técnica descrita anteriormente. 3. Si el paciente no puede por sí mismo, hay que flexionarle las rodillas apoyando los pies en la cama para no tener que arrastrar las piernas y reducir el rozamiento y el esfuerzo. 4. En función del equipo empleado se realizará lo siguiente. A. Si se hace con entremetida, se la sujeta firmemente por los extremos, lo más próxima posible al paciente. A la señal pactada, tirar de ella hacia arriba hasta colocar al paciente en la posición adecuada con un movimiento igual al de la técnica anterior. O B. Si se realiza con equipo de transferencia, cada TKE pasará un brazo debajo de los hombros del paciente, cruzando sus brazos en dirección al hombro contrario del paciente a donde esté situado. Con la otra mano, sujetará al paciente debajo del hombro más próximo al TKE. Si el paciente puede, se sujetará a ambos hombros de los TKE. A la señal pactada, empujará al paciente hacia arriba hasta la posición adecuada. Y 5, colocar la almohada bajo la cabeza del paciente y ordenar la ropa de cama. Bien, vamos a ver ahora la técnica de movilizar a un paciente al borde de la cama. Descripción. En ciertas situaciones, sobre todo como paso previo a otras movilizaciones, realizar el decúbito lateral o levantar al paciente hacia el sillón, a veces es necesario movilizar a los pacientes hasta el borde de la cama. Según la situación, existen distintos protocolos. Protocolo del paciente que colabora. Situarse al lado del paciente hacia donde lo vamos a mover. 2. Adelantar una pierna haciendo tope con la cama para evitar una caída si el paciente se pasa de brusquedad en el movimiento. 3. Pasar un brazo bajo los hombros y otro bajo las caderas del paciente. 4. Pedir al paciente que apoye los pies en la cama para realizar el movimiento. 5. Pactar una señal para iniciar el movimiento y en ese momento, con la ayuda del paciente, traerlo hacia nosotros cambiando el peso de la pierna más adelantada a la de atrás para realizar el movimiento con las piernas y no con la espalda. 6. Si hay que separarse del paciente y dejarlo en esta posición, se debe poner la barandilla de la cama. El paciente que no colabora y hay un solo TKE. La técnica es igual a la del paciente que colabora, pero como el TKE tendrá que hacer todo el esfuerzo, se realizará en 3 tiempos para repartir la carga en cada movimiento y reducir el riesgo de lesión. 1. Seguir las indicaciones generales de las técnicas de movilización de pacientes. 2. Primero, se pasan los brazos debajo de las piernas y hacer tracción con estas hasta el borde de la cama. 3. En segundo lugar, se pasan los brazos debajo de la cadera y se mueve esta alineándola con las piernas. 4. Por último, se pasan ambos brazos debajo de la espalda, el cuello y los hombros del paciente y se mueve la cabeza y el tórax hasta dejar al paciente alineado en el lado de la cama elegido. Este método de 3 tiempos es más cómodo y seguro al cargar menos peso en cada fase y dejar en último lugar el tórax, que permanece en el centro de la cama hasta el final. Vamos a ver ahora la técnica si tuviéramos 2 TKEs con un paciente que no colabora. Si no tenemos ningún dispositivo, seguir los 3 primeros pasos del paciente que colabora. 2. Los 2 TKE se situarán en el lado de la cama hacia donde se va a mover el paciente. 3. Uno pasará los brazos debajo de los hombros y la cintura del paciente y el otro debajo de la cadera y las piernas. 4. Pactar una señal para iniciar el movimiento y en ese momento ambos TKE traccionan a la vez que el paciente hasta situarlo en la posición deseada. 5. Si este movimiento es un paso previo de otra movilización, por ejemplo, de cúbito lateral, un TKE se queda con el paciente y el otro se sitúa al lado opuesto de la cama para continuar la movilización. Si hubiera que separarse del paciente, no hay que dejarlo nunca al borde de la cama sin subir previamente la barandilla. Con entremetida o equipo flexible de transferencia, pues 1. Seguir los 3 primeros pasos de la técnica del paciente que colabora. 2. Pasar bajo la espalda del paciente una entremetida
que abarque desde la cabeza hasta los muslos o el equipo flexible de transferencia, de forma que el movimiento se realice de lado a lado según la técnica descrita anteriormente. Si se hace con entremetida, sujetarla firmemente por los extremos, lo más próxima posible al paciente, y a la señal pactada tirar de ella hacia el lado elegido hasta colocar al paciente en la posición adecuada, como aparece en la figura 33. Si se hace con equipo de transferencia, un TKE empuja al paciente hacia el borde elegido hasta la posición adecuada y el otro, en el lado contrario, hace de tope para evitar que el paciente pueda caerse durante la movilización. 3. Si este movimiento es un paso previo de otra movilización, por ejemplo, de cúbito lateral, se continúa con ella, y si hubiera que separarse del paciente, no debe dejarse nunca al borde de la cama sin subir la barandilla. La siguiente técnica es movilizar a un paciente de decúbito supino a decúbito lateral. La movilización de pacientes hacia decúbito lateral es uno de los procedimientos más usados en la práctica hospitalaria para hacer la cama ocupada, la higiene del paciente, colocar dispositivos de movilización o como cambio postural. Para realizar esta técnica vamos a tener que mover al paciente al borde de la cama del lado contrario al que le vamos a girar, siguiendo la técnica anteriormente descrita, de forma que al finalizar la movilización éste quede en el centro de la cama y no haya riesgo de caída. Aún así, es imprescindible colocar la barandilla de la cama antes de dejar al paciente en esta posición. En esta técnica apenas hay diferencia entre que el paciente colabore o no, pues no se trata de arrastrar al paciente, sino de hacerle rodar sobre sí mismo. Por tanto, la única diferencia estriba en que si el paciente colabora, puede apoyarse en nuestro hombro o la barandilla para ayudar en el movimiento. Protocolo. Paciente que colabora. 1. Retirar la ropa de cama sin descubrir totalmente al paciente. 2. Mover al paciente al lado contrario hacia el que se le va a girar según la técnica descrita anteriormente, y para evitar accidentes dejar puesta la barandilla de ese lado antes de cambiar de lado de la cama para realizar el giro. 3. Situarnos al lado de la cama en el que vamos a girar al paciente. 4. Separar ligeramente el brazo del paciente, que luego quedará en la parte inferior para que no esté bajo el cuerpo al realizar el movimiento. Cruzar el brazo contrario sobre el tórax del paciente. 5. Estirar la pierna sobre la que va a rotar el paciente y flexionar la pierna contraria o bien cruzarla sobre la otra. 6. Colocarnos con una pierna más adelantada que otra y con la espalda recta sujetar al paciente por el hombro y la cadera. 7. Mientras mantenemos nuestra espalda recta y mediante un cambio de peso de la pierna más próxima a la cama, pie de movimiento, a la pierna más alejada, pie de anclaje, girar con suavidad al paciente hacia nosotros, teniendo en cuenta que no debe quedar muy cercano al borde de la cama para evitar que se caiga al realizar algún movimiento. 8. Colocar la barandilla de la cama. 9. Si la movilización se realiza para un cambio postural, se le pide al paciente que se agarre a la barandilla mientras colocamos las almohadas según se vio en el apartado de posiciones de pacientes. 10. Si el hombro inferior del paciente queda debajo del cuerpo, se tira ligeramente de él para sacarlo un poco sin deshacer la postura. La técnica con 2 TKE sin dispositivo de movilización es exactamente igual, pero el segundo TKE ayuda en el movimiento desde el otro lado de la cama y coloca los apoyos y almohadas, mientras el primer TKE mantiene la postura si el paciente no puede colaborar. Técnica con 2 TKE con dispositivo de movilización. Se parte de la posición del paciente al borde de la cama con dispositivo de movilización según la técnica descrita anteriormente. Protocolo. 1. Separar ligeramente el brazo del paciente, que luego quedará en la parte inferior para que no esté bajo el cuerpo al realizar el movimiento. Cruzar el brazo contrario sobre el tórax del paciente. 2. Estirar la pierna sobre la que va a rotar el paciente y flexionar la pierna contraria o bien cruzarla sobre la otra. A. Si la movilización se estaba haciendo con entremetida, el TKE que nos esté ayudando nos acercará la parte de la entremetida de su lado para que nosotros, sujetándola de los extremos, tiremos de ella para hacer girar al paciente mientras la otra persona colabora en el movimiento. Una vez posicionado el paciente y antes de colocarle la almohada, recolocamos la entremetida en su sitio estirándola bien para que no tenga arrugas. B.
Si la movilización se estaba realizando con equipo flexible de transferencia, el TCAE que se encuentra en el borde de la cama hacia el que se ha desplazado, el paciente tirará del dispositivo hacia arriba y hacia el centro de la cama para que el paciente se laterice, mientras el otro TCAE ayuda en el movimiento. 3. Si el hombro inferior del paciente queda debajo del cuerpo, se tira ligeramente de él para sacarlo un poco sin deshacer la postura. 4. Si la movilización se realiza para un cambio postural, se colocan las almohadas según se vio en el apartado anterior. 5. La barandilla de la cama. Y 6. Arreglar la cama y registrar la técnica. Mover a un paciente a SIMS o decúbito prono. Descripción. En determinadas situaciones clínicas y como parte de un plan de cambios posturales es necesario colocar a los pacientes en posición de SIMS o en decúbito prono. La mayor complicación de esta movilización es que cualquier vía, drenaje o sonda que pueda tener puesto el paciente tiene que pasar de un lado a otro de la cama junto con el giro del paciente, con los riesgos de desinserción que ello conlleva. Por ello, serán necesarios por lo menos 3 personas para realizar esta técnica correctamente. 2 para realizar la movilización y 1 para vigilar y cuidar de las vías, etcétera, mientras se realiza la movilización. Protocolo. Para realizar cualquiera de estas movilizaciones, habitualmente se parte de la posición de decúbito lateral, según cualquiera de las técnicas anteriormente descritas, para después decantarse por una de las siguientes 2 opciones en función de las vías que tenga el paciente. Opción A. Colocar el brazo inferior hacia arriba, de manera que al rotar el cuerpo no pase por encima del brazo en ningún momento. En este caso, los dos TKs continúan rotando al paciente desde la posición de cúbito lateral hasta SIMS o prono y se colocan las almohadas y apoyos según convenga. Aparece aquí en la figura 36. Opción B. Pegar el brazo inferior al cuerpo para que éste rote por encima del brazo. En esta posición, el TKE que está a la espalda del paciente pasa una mano bajo la cintura del paciente hasta sujetar su brazo inferior y en ese momento, mientras un TKE hace girar al paciente hasta la posición de prono, el que tenía sujeto el brazo tira de él para sacarlo y que no quede debajo del cuerpo del paciente. Una vez que el paciente está en decúbito prono, se colocan las almohadas y apoyos para que el paciente quede en SIMS, según la posición elegida. Hay que asegurarse de que el paciente está cómodo. Y la siguiente técnica es levantar a un paciente de la cama al sillón o silla de ruedas. Descripción. El hecho de estar encamado durante mucho tiempo es la causa de múltiples complicaciones en nuestros pacientes. Por lo tanto, en cuanto su estado nos lo permita, debemos iniciar un plan para levantar al paciente, aunque solo sea para estar en un sillón, lo que va a permitir que esté más cómodo y tenga una sensación de mejoría. Para realizar esta técnica podemos encontrarnos con 2 situaciones, el paciente que colabora y el paciente que no colabora. Para considerar que el paciente colabora, este tiene que ser capaz de mantenerse de pie y dar algunos pasos. Protocolo. Paciente que colabora sin dispositivo de movilización. 1. Colocar el sillón al lado de la cabecera o de los pies de la cama. Si es una silla de ruedas, estará frenada. Prepararemos las zapatillas y la bata del paciente si fuera necesario. 2. Indicamos al paciente que se acerque al borde de la cama y si no puede le acercaremos nosotros según la técnica descrita anteriormente. 3. Colocar la barandilla de la cama y subir el cabecero hasta posición de Fowler lo más alto posible. 4. Bajar la barandilla de la cama. 5. Situarnos de frente cerca del borde de la cama a la altura de la cadera del paciente. 6. Con un brazo extendido, lo pasamos por detrás de los hombros del paciente y sujetamos cuello y hombros. Con este brazo no haremos fuerza y únicamente servirá para acompañar el movimiento y evitar que el paciente caiga de espaldas sobre la cama. 7. Con el otro brazo sujetaremos desde arriba ambas rodillas del paciente. 8. En esta posición tiramos de las rodillas mientras nos separamos ligeramente para dejar paso a las piernas del paciente, que en ese momento estará bajando. Mientras hacemos esto, mantenemos los hombros y el cuello del paciente para que no se caiga hacia atrás. 9. El paciente debe quedar sentado en el borde de la cama con sus piernas entre las nuestras. En este momento nos aseguramos de que el paciente se encuentra bien y no se marea, sobre todo si es la primera vez que se levanta después de algún tiempo encamado.
Si se marea o no se encuentra bien, haremos justo el movimiento contrario para volver a tumbarlo en la cama. 10. Una vez hemos comprobado que no se marea, le ponemos la zapatilla y la bata. 11. Sujetamos al paciente por las axilas y le indicamos que se agarre a nuestros hombros, nunca al cuello. 12. Mientras mantenemos nuestras piernas por fuera de las del paciente, lo animamos a que se ponga de pie. 13. Giramos hacia el lado del sillón o silla de ruedas dando pequeños pasos sin rotar el tronco. 14. Durante todo este proceso estaremos pendientes de si le flaquean las piernas al paciente. De ser así, con una ligera flexión de nuestras rodillas, contactaremos con las del paciente para bloquearlas y evitar la flexión de estas y por tanto la caída. 15. Cuando esté alineado con el sofá o la silla de ruedas, indicamos al paciente que descienda suavemente sujetándose a nosotros hasta quedar sentado. 16. Colocamos las almohadas necesarias para que mantenga la postura y esté cómodo. Para que el paciente se suba de nuevo a la cama, realizaremos esta misma técnica pero en sentido inverso, bajando la cama lo necesario para que el paciente pueda sentarse en ella cómodamente. Paciente que no colabora sin dispositivo de movilización. Esta técnica debe realizarse por al menos 2 TKS en función del tamaño y el peso del paciente. Acercamos al paciente al borde de la cama según el protocolo anterior. 2. Colocamos la cama ligeramente más alta que el sillón. 3. Mientras un TKE vigila que el paciente no se caiga, el otro coloca a la altura de la cadera del paciente el sillón o silla de ruedas en el lado de la cama donde le vamos a levantar y sube el cabecero de la cama a la posición de Fowler. Un TKE se sitúa detrás del respaldo del sillón al lado del paciente y sujeta a este por debajo de las axilas. El otro se sitúa frente al primero a la altura de las rodillas del paciente sujetándole por estas, como aparece aquí en la figura 38. 5. Se le indica al paciente que ponga las manos sobre su pecho y en un movimiento coordinado los 2 TKs bajan con suavidad al paciente de la cama al sillón o silla de ruedas. 6. Se colocan las almohadas necesarias para que el paciente esté cómodo y mantenga la postura. Se cubre al paciente con una sábana o manta para que mantenga la temperatura según la estancia. Paciente que no colabora con dispositivo de movilización. A. Levantar con entremetida. Se sujeta la entremetida ancha cerca de los hombros y las rodillas y una vez en el sillón se estira bien la entremetida para que no queden arrugas de manera que cubra el sillón o bien se retira. Para que el paciente suba de nuevo a la cama, lo mismo a la inversa. B. Levantar con tabla de transferencia. Partimos de la posición de paciente sentado y ligeramente más elevado que la silla donde se va a desplazar. Colocamos la tabla a modo de puente y ayudamos al paciente a que pase de la cama a la silla o viceversa. C. Levantar con grúa. Partimos de una posición de decúbito supino. 1. Colocamos el arnés del tamaño adecuado de lado a lado o de arriba a abajo según las técnicas descritas anteriormente. 2. Colocar la silla o el sillón al lado de la cama del paciente si tiene ruedas o debe frenarse. Si tiene ruedas debe frenarse. 3. Situar la grúa en el lateral de la cama con las patas lo más abiertas posible. Se le indica al paciente que ponga las manos sobre su pecho y en un movimiento coordinado los 2 TKs bajan con suavidad al paciente de la cama al sillón o silla de ruedas. 5. Colocamos las almohadas para que el paciente esté cómodo y mantenga la postura y se cubre al paciente con una sábana o manta según la temperatura de la estancia. Bien, para mover a un paciente de la cama a una camilla u otra cama. Descripción. Es frecuente que el paciente al ingreso o cuando se traslada a otros servicios del hospital tenga que cambiar de cama o pasarse a una camilla. Es una técnica sencilla que si se siguen los pasos correctos. Como en técnicas anteriores, dependerá de la movilidad del paciente y del número de TKs disponibles. Protocolo. Se deben seguir las normas generales de movilización de pacientes. Situar la cama o camilla pegada a lo largo de uno de los lados de la cama del paciente y proceder a la retirada de la ropa que cubra al enfermo. Si el enfermo colabora, se trasladará él mismo con ayuda del TKE. Se colocará junto al lateral de la cama vacía, donde hay que pasar al paciente haciendo presión sobre la camilla para que ésta no se separe en el momento del cambio del paciente, evitando así que el paciente se pueda caer.
B. Si el enfermo no colabora, son necesarias al menos 2 personas que se sitúan una a cada lado de la cama del paciente y al otro lado de la cama donde se le pasará. Puede realizarse de varias formas en función de los dispositivos que se empleen. Sin ningún dispositivo o con entremetida, pues se realiza en 2 tiempos para reducir el esfuerzo y aumentar la seguridad del paciente. Ambos TKs pasarán sus brazos bajo la cadera y los hombros del paciente. Si no se usa ningún dispositivo o se coloca la entremetida, según la técnica descrita anteriormente, a la altura de la cadera y los hombros y se sujeta lo más próxima posible al paciente. 2. Con un movimiento coordinado, los TKs acercarán al paciente al borde de la cama y en un segundo tiempo lo pasarán a la nueva cama o camilla. 3. Si se dispone de una tercera persona, esta se situará entre los cabeceros y sujetará y controlará la cabeza del paciente. 4. Acomodar al paciente en la nueva cama o camilla. Y 5. Registrar la técnica. Con equipo de transferencia rígido o flexible, pues se coloca debajo del paciente, según la técnica descrita anteriormente, empujar al paciente para que se deslice hasta la cama o camilla de destino, retirar el equipo de transferencia y poner las barandillas si fuera necesario. Y luego todo lo demás que ya sabéis, acomodar al paciente, registrar y anotar. Técnicas de traslado y deambulación de pacientes. El paciente puede ser trasladado a otras unidades del hospital o para realizar diversas pruebas. En este traslado este traslado se puede efectuar en cama o en silla de ruedas. Cuando se va a trasladar al paciente se deben tener en cuenta los siguientes cuidados generales. Comprobar la identidad del paciente que se va a trasladar y su destino. Eso es lo primero. Segundo, cuidar la seguridad del paciente, barandillas de cama, sujeciones de silla de ruedas, etc. Abrigar al paciente, porque en los pasillos suele hacer más fríos que en la habitación. Luego, asegurarse que hay suficiente batería en los dispositivos eléctricos como las bombas de infusión, el cartucho de oxígeno que esté lleno o que hay suficiente suero hasta su vuelta a la unidad. Si se va a realizar alguna prueba, comprobar si es necesaria alguna preparación previa del paciente y si se ha hecho. Después, comprobar que el estado del paciente permite el traslado. A continuación, comprobar que se lleva la documentación necesaria, como la historia clínica, volantes, etcétera. Y por último, no dejar nunca solo a un paciente en un pasillo o una sala sin que la persona responsable del lugar de destino se haya hecho cargo de él. Transporte de un paciente en silla de ruedas. Para trasladar a los pacientes de un lado a otro, lo más cómodo es, si el estado del paciente lo permite, es la silla de ruedas. Para manejarla correctamente hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. La silla siempre se empuja desde atrás, sujetándola firmemente por sus asas y en dirección a la marcha. El paciente siempre llevará los brazos en su regazo por dentro de los brazos de la silla. Al subir una rampa, la posición es la misma, aunque se extremarán las precauciones para no resbalar y asegurándonos de que somos capaces de subirla con el paciente. Al bajar una rampa, la posición vuelve a ser idéntica, pero en este caso nosotros iremos por delante del paciente y este viajará de espaldas a la dirección de la marcha para que nuestro cuerpo sirva de freno y el paciente no se caiga hacia adelante. Extremaremos las precauciones para no tropezar, pues en esta posición nosotros avanzamos de espalda o en lateral. 5. Al pasar por una puerta hay que tener cuidado de no chocar con el umbral. 6. Al subir a un ascensor, nosotros pasaremos primero e introducimos después al paciente con la silla de espaldas. Para salir, si podemos girar dentro del ascensor, saldremos también nosotros delante con la silla y el paciente detrás. Es importante que la silla esté bien frenada antes de que el paciente intente sentarse o levantarse de la silla. Para que el paciente se siente, se retiran los estribos de los pies para que se pueda sentar cómodamente y una vez sentado, se colocan los estribos y se suben los pies en ellos. Para bajar de la silla, igual de forma inversa. Bien, transporte de un enfermo en cama o camilla. Cuando no es posible levantar al paciente y hay que llevarlo a algún otro servicio del hospital, como la sala de rayos X, es necesario hacerlo en su propia cama o en una camilla. Para manejar una cama hay que tener en cuenta lo siguiente. Debemos situarnos en los pies de la cama y empujar desde atrás. El cabecero de la cama irá por delante, Esta posición permite ver y tener al paciente controlado, frente a la posición clásica del TKE oscilador en la cabecera del paciente.
2. Para hacer un giro, una vez el cabecero de la cama llega al lugar donde hay que girar, este se quedará fijo y nos desplazaremos con la zona de los pies hasta colocarnos en línea con la nueva dirección. En ese mismo momento reiniciamos la marcha. 3. Hay que tener cuidado con el paso por las puertas. 4. Despejamos el camino por donde vamos a pasar. 5. Para entrar en un ascensor, el TCAE pasa primero tirando de la cama desde el cabecero. Una vez dentro, el TCAE se coloca a los pies de la cama y para salir, el TCAE lo hace primero tirando de los pies de la cama. Realiza el giro para situar la cama con el cabecero en dirección a la marcha y en ese momento se reinicia la marcha empujando desde los pies de la cama como se indica al principio. Bien, la siguiente técnica es la ayuda a la deambulación sin dispositivos técnicos. Descripción. Perdón. La ayuda a la deambulación permite que el paciente experimente una sensación de autonomía que no tendría si lo trasladamos en silla de ruedas a todos sitios. Existen dos técnicas en función de la altura del paciente y de otras circunstancias como la existencia de fracturas, etc. Como norma general, si el paciente tiene un lado afectado, ese es el lado en el que nos situaremos para hacer de apoyo y suplir esa carencia. Si simplemente es una cuestión de inestabilidad, da igual en qué lado nos situemos. Protocolo. 1. Indicaremos al paciente el camino que debe seguir, que estará despejado. 2. Tendremos previstos descansos intermedios por si fueran necesarios. 3. Sincronizaremos nuestra marcha con la del paciente y le indicaremos cuándo comenzamos a caminar y con qué pie. 4. Nos adaptaremos al ritmo de marcha del paciente. Esto entra en el examen. A mí me han caído preguntas de este tipo de técnica. Opción A, si el paciente es más alto que nosotros. 1. Nos situamos en un lado del paciente y este pasa su brazo más próximo a nosotros por encima de nuestros hombros. 2. Pasamos nuestro brazo más próximo al paciente rodeando su cintura, que sería la técnica correspondiente a la foto número 44, como vemos aquí. Luego, con nuestra mano más alejada del paciente, cogemos su mano más alejada y pasamos ambas por delante. ¿Veis? Como aparece aquí. Y luego, si es al revés, si el paciente es más bajito que nosotros, pues sería la opción B, que es la que aparece aquí, en la figura número 45. Pasaremos nuestro brazo más cercano al paciente bajo su brazo más cercano a nosotros y cruzándolo por delante de su abdomen, sujetamos su mano más alejada. Con nuestro brazo más alejado del paciente sujetaremos el brazo del paciente más próximo a nosotros que cruzará sobre nuestro abdomen. ¿Veis? Así sería. Mano en barriguita del paciente y mano en barriguita nuestra o un poquito más desplazado al lateral. Bien, luego la ayuda a la deambulación con muletas o bastones ingleses. Las muletas, ya sabéis, y si no lo sabéis, son las que se apoyan en las axilas del paciente y permiten tener las manos libres, las que salen en los típicos dibujitos y las películas. Y los bastones ingleses son a los que llamamos coloquialmente muletas. Pero esos no serían muletas, serían bastones ingleses, que son los que se sujetan con la mano y tienen un apoyo en el antebrazo. Es importante la regulación de la altura. En las muletas el soporte para la axila debe quedar a unos centímetros por debajo de esta y el codo ligeramente flexionado aproximadamente a un ángulo de 30 grados. En los bastones ingleses el apoyo del antebrazo debe quedar unos 5 centímetros por debajo de la articulación del codo. Esta técnica pues la tiene que realizar el paciente en realidad, pero nosotros tenemos que saberla. Entonces, el protocolo, desde la posición de bipedestación, es decir, cuando el paciente está de pie, adelanta ambas muletas junto con la pierna lesionada, si ésta puede cargar peso. Si no puede, se deja junto a la sana. 2. Apoyar el peso en las muletas y hacer avanzar la pierna sana y la lesionada si no puede cargar peso, hasta la posición de las muletas para reiniciar de nuevo el paso. Luego, para subir escaleras, pues se pone el paciente enfrente de las escaleras y apoya las muletas en el suelo, no en el escalón, sino en el suelo, y mientras mantiene el equilibrio, sube la pierna sana al primer escalón. Y así sucesivamente hasta llegar hasta arriba. Para bajarlas, pues es al revés.
bajar los bastones al primer peldaño y después bajar el pie. Ayuda a la deambulación con andador. Para utilizar andador partimos de la posición de bipedestación con el cuerpo en el centro del andador. 1. Adelantar el andador a una distancia cómoda y segura para el paciente. 2. Dar unos pasos para volver a situarse en el centro del andador. Y 3. Repetir la operación. Y hasta aquí llegamos con las técnicas del tema 3 de TBE. Espero que os haya servido, que os haya gustado, que os lo hayáis puesto de fondo mientras estáis estudiando o haciendo otras cosas. Dale like, suscríbete si no lo has hecho ya y activa la campanita para que te avisemos cuando esté disponible el tema 4. Recuerda que también estaré subiendo preguntas tipo test de cada uno de los temas. Muchas gracias, futuros TKS.